Dios le bendiga, hermanos. La gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Él es la resurrección y la vida. Él es la luz del mundo. Él es pan, como decía nuestra hermana. Él es agua de vida. Si has venido a saciarte, prepárate. Él dice que Él alimenta a los que tienen hambre y sed de justicia. Me pregunto si hoy tú tienes hambre y sed de justicia. Si es así, debes saber que la Biblia dice que el que tiene esta clase de hambre será saciado. Esa persona será saciada. Si has venido con hambre, prepárate para la comida que el Hijo del Hombre te dará, porque sus palabras son espíritu y sus palabras son vida. Y hemos venido a aprender las enseñanzas y las palabras de la vida, que son en Jesucristo. Él es el Dios, Él es la palabra, Él es el verbo. Amén. Prepárate, corazón. Señor, tú conoces la condición del alma en esta mañana y la necesidad del corazón. Sabes también lo que quieres hacer con cada uno de los que aquí estamos presentes y de aquellos que, debido a alguna razón, están en sus casas por enfermedades y otras cosas. Los presentamos, especialmente a aquellos hermanos enfermos también que nos ven a través de las redes. Bendice sus vidas. Extiende tu mano, Señor, y habla sus corazones. Y habla el pueblo que aquí se da cita hoy, Señor. Te ruego por nuestros hermanos enfermos, que son muchos, para que tu mano se extienda sobre ellos poderosamente. Para que tu Señor arrope sus vidas con tu poder y hagas más allá de lo que pedimos o entendemos. Rogamos por el hermano Guillermo, la hermana Raquel, la hermana Jorge, el hermano Merari, Señor, aún la hermana Bel, la hermana Ana y muchos otros hermanos, Señor, que ahora mismo están enfermos, la hermana Coca, la hermana Ángel. Padre, los presentamos a todos delante de ti. Aún a los que no hemos mencionado, conoces todos, Señor. Sé propicio a ellos. Permite que el mensaje por medio de las redes pueda llegar a sus vidas. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por la vida de los que estamos aquí. Queremos mostrar delante de ti, adorarte y reconocerte en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y vaya conmigo al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 6, versículos del 12 al 13. Levíticos capítulo 6, versículos del 12 al 13. Levíticos capítulo 6, versículos del 12 al 13. He titulado al mensaje de esta mañana El fuego que no ha de apagarse. Así se llama, el fuego que no ha de apagarse. Y dice la Escritura, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El pueblo de Israel, durante su estancia en el desierto, recibía instrucciones de Dios por medio de Moisés, a fin de que llegaran
sino un modelo de lo que debe ser el pueblo de Dios. Se supone que llegaran a ser luz para las naciones. Ese era su llamado y no lo fue. Jesucristo vino a ser luz para las naciones y gloria de su pueblo Israel. De que el pueblo fracasó, Jesucristo lo logró. Pero Jesucristo ascendió a los cielos y ahora ha escogido un pueblo de entre toda tribu, lengua y nación que son parte de su pueblo. Y ellos son llamados luz del mundo. Ellos son llamados a vivir como una nación de sacerdotes. Todo verdadero creyente es un sacerdote o sacerdotisa, si es mujer, para el Señor nuestro Dios. Aunque los mandatos que vemos aquí en este texto son simbólicos, tienen importancia para nosotros. Hay gente que ha dejado de estudiar el Antiguo Testamento y se enfoca solamente en el Nuevo, olvidando que es todo va junto, que no podemos partirlo en pedazos. El apóstol Pablo habla sobre esto cuando dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, toda la escritura, no algunos versículos, no algunos textos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para mostrar, para enseñar, para redarguir, o sea, traer por medio de la palabra que la persona se sienta convencida. Es útil, dice la escritura, para corregir, o sea, la palabra es usada para enderezar lo torcido, corregir, y ahí la palabra correcto. Dios quiere corregir, enderezar lo torcido. Aún el proverbio nos dice, si tú quieres enderezar tu camino, no confíes en tu propia prudencia. Fíate en Dios, en todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Mire, hermano, y la Escritura dice que esa palabra es útil para instruir en el camino de la justicia, en el camino de la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Así que esta palabra del Antiguo Testamento es útil para nosotros hoy. En 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, la Escritura dice, estas cosas acontecieron, por ejemplo, hablando de las cosas pasadas, que son registradas en los libros sagrados. Estas cosas acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuándo comenzaron los fines de los siglos? Eso es algo que Pablo mencionó en Corintios. Y él está incluyéndose, estas cosas están escritas para nosotros. Entonces, si esto es así, ¿cuándo comenzaron los fines de los siglos? Según el texto, los fines de los siglos comenzaron cuando Jesucristo descendió sobre este mundo e hizo la obra y ascendió a los cielos. Nosotros desde ese entonces estamos en los fines de los siglos. Por eso Pablo dice, estas cosas se escribieron para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que nos lleva al primer punto de esta mañana, donde hablaremos de un fuego que no debía apagarse. Este fuego, en este texto, en ese momento era del holocausto, pero ese fuego nunca debía ser apagado, y en ese altar había diferentes clases de sacrificios.
Por ejemplo, allí en ese altar donde el fuego no se había apagado, se hacía el sacrificio por el pecado. Y el sacrificio por el pecado apuntaba ¿a quién? Apuntaba al Cordero que murió en lugar tuyo y nuestro como sustituto. ¿Ven? Pero también estaba el holocausto encendido, que simbolizaba la consagración de la persona que estaba haciendo el sacrificio. De este sacrificio que se entregaba para el holocausto, parte se le entregaban a los sacerdotes, con el propósito de mantenerse, pero parte quedaba en el altar como un símbolo de nuestra ofrenda a Dios, y debía ascender continuamente a la presencia de Dios, como también lo enseña Pablo en su carta a los romanos. Fíjense, parte del sacrificio de sustitución, luego había otro sacrificio que era el sacrificio del holocausto. De este holocausto, parte se daba al sacerdote, implicando que era necesario mantener la obra, pero parte se quemaba en el altar y era quemado por completo. ¿Y representaba qué? Representaba alabanza y gratitud delante del Señor. La persona estaba reconociendo que tenía que agradecer y vivir una vida de agradecimiento acerca del sacrificio primero, del pecado. Acuérdense de esto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ven? ¿Cómo le damos a Dios alabanza? ¿Cómo vivimos en acción de gracias? Presentando nuestro cuerpo, nuestra vida, porque es un sacrificio vivo. En este tiempo tú y yo ya no tenemos que hacer sacrificios de animales. Nosotros, nuestro sacrificio es un sacrificio vivo. Es una vida rendida delante de Él. Es una vida que se mueve en santidad. O sea, que se separa para Dios. Es una vida que agrada a Dios. Porque la Biblia dice que es vivo, santo y agradable. Pero también había otra tercera clase de sacrificio que se hacía sobre el altar. Y lo mencionan ahí. Hablan de la ofrenda de paz. Así que el tercer sacrificio que se hacía sobre el altar era el sacrificio de paz. ¿Y qué representaba? ¿Hacia qué apuntaba ese sacrificio? A una vida de gozo y comunión con Dios. Si tú estás en paz con Dios, ahora puedes comer junto a Él, tener gozo en Él, plenitud en Él, puedes tener cosas en común con Él, eso se llama comunión. ¿Ven? Así que a través de estos textos podemos aprender cómo vivir nuestra vida ahora. No para ser salvos, porque el sustituto ya fue sacrificado, sino para vivir delante de Dios, en alabanza, en agradecimiento, en gozo y en comunión. ¿Noten? Y el texto no lo dice desde el Antiguo Testamento. Así que el fuego ardía en el altar por estas tres razones. Por motivo de los sacrificios, el fuego debía arder de continuo y no apagarse. Y cuando el pueblo que estaba alrededor del tabernáculo miraba a lo lejos, porque el tabernáculo estaba en el medio y el pueblo lo rodeaba, cuando se levantaban por las mañanas ellos veían esa columna de humo ardiendo. No estoy hablando de la que muestra la presencia de Dios, sino de la columna de humo continuo que salía del sacrificio, porque se presentaba desde por la mañana hasta la tarde. Siempre el altar estaba encendido.
estaba encendido. Y cuando el pueblo miraba desde lejos, desde su tienda, la columna de humo, recordaba que allí había un símbolo de la justificación del pecado. Porque tal vez en ese momento un cordero estaba siendo sacrificado por el pecado. Recordaba también que allí había un símbolo de agradecimiento a Dios y de alabanza, porque también estaba derramándose o quemándose en un momento dado el holocausto durante el día. Y también recordaba, ese humo le hacía recordar que ellos habían sido incluidos a la comunión con Dios en santidad. Todos esos sacrificios significaban eso. La vida espiritual, o sea, la vida en Cristo, consiste en mantener el altar del corazón continuamente encendido. ¿Qué pregunto? ¿Con qué fuego? Con el fuego de la devoción, con el fuego del amor y con la comunión en el Señor. Hoy por hoy todo creyente es un sacerdote y se le manda a vivir en devoción para Dios. Se le manda a vivir en reconocimiento y en acción de gracias. Y se le manda cada día a tener cosas en común. ¿Con quién? Con Dios. Y con los hermanos. Porque somos parte de un mismo cuerpo. Esto no debe suceder tan solo los domingos. O un ratito, no voy a tener cosas en comunión con Dios, tiempo de comunión, un ratito cada día, sino que era algo de cada hora. Por eso se te dio el Espíritu Santo. Para que tengas una comunión y accesibilidad con Él de manera diaria, de forma constante, cada hora del día. Dejado a ti mismo, tú no podrás. Pero con el Espíritu Santo, trabajando a nuestro favor, puede lograrlo. Y para ello nos da las herramientas. Pero la pregunta segunda, el segundo punto de esta mañana es: ¿cómo se origina el fuego? Lo comenzamos nosotros. Vayamos a la Escritura. A Levítico capítulo 10, versículos 23 al 24. Y vamos a ver que este fuego no fue encendido por ningún sacerdote, sino que fue un fuego que bajó del cielo. Sí, porque a veces la gente cree que ellos pueden producir fuego con sus gritos y con lo que y empiezan a hacer. El fuego no puede producirlo el ser humano. Y esto está en la Escritura del Antiguo Testamento para que nosotros aprendamos quién enciende el fuego. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. ¿De dónde salió el fuego? De delante del Señor. ¿Qué provocó el fuego? Que ellos adoraran. Ya hemos dicho en otras ocasiones que adorar significa postrarse delante del Señor. Esto es adorar.
Es un reconocimiento de humillación donde ponemos todo lo que somos delante del Señor y sus pies se posan sobre nuestra cabeza o sobre nuestro cuerpo como si fuésemos su estrado, porque eso somos, el estrado de sus pies. Reconociendo el dominio absoluto del Señor. En este tiempo de arrogancia y orgullo, la gente no se quiere doblegar ante nadie, pero un día todo se doblará delante de Él. Todo se doblará delante de Él, la misma Escritura lo enseña. Ahora, ¿cuál era el deber de los israelitas? El fuego lo inició Dios, pero ¿a quién Dios le entregó la responsabilidad de mantener el fuego? ¿Están captando la idea? Nosotros no lo podemos producir, pero ¿quién tenía que poner la leña y mantenerlo continuamente al día? Dios dio la instrucción de lo que se tenía que hacer para mantener el fuego. ¿Se acuerdan eso? La palabra que aparece en el Nuevo Testamento: no apaguéis el fuego del Espíritu o el Espíritu. Aprenderemos un poquito de eso en esta mañana. El pueblo de Israel debía mantener el fuego encendido continuamente. Habría sido un pecado de funestas consecuencias, de horribles consecuencias, el que hubiese dejado apagar aquel fuego por falta de combustible, un fuego que Dios mismo había encendido. El combustible estaba allí y Dios lo encendió. Para mantener el encendido, ¿qué se necesita entonces? Más sacrificio. Pero nosotros estamos en el tiempo del Nuevo Testamento y muchos de estos sacrificios cesaron. ¿Qué significa eso para nosotros? Tenemos que hacernos esa pregunta. De la misma manera, aquí de un modo invisible e imperceptible, nosotros, los que hemos creído, hemos sido encendidos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ahora habita en nosotros, y por eso la Biblia dice: no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu, dice el apóstol a los santos. ¿Por qué dirá eso? Ve que en el Antiguo Testamento estas enseñanzas estaban de manera misteriosa. En el Nuevo Testamento se nos abren las Escrituras para entender. Todo había comenzado con el sacrificio de expiación, donde el sustituto vino a favor nuestro. Y por causa de eso, el pueblo es perdonado. Al ser perdonado, está en paz con Dios. Al estar en paz con Dios, tiene comunión con Dios. Al tener comunión con Dios, tiene libre acceso para alabar, para glorificar y para recibir de su plenitud. Todas esas cosas están delante de Él, pero ese pueblo tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Desde entonces, ese fuego santo que ha entrado al corazón de los que creemos tiene beneficiosas funciones en nuestra vida. Ejemplo, una vez que Él viene a nuestra vida, recibimos luz en nuestra mente. Esa es la primera cosa que puedes escribir. Recibimos luz en nuestra mente porque el Espíritu Santo ilumina el entendimiento. Él es no tan solo el inspirador de las Escrituras, sino el revelador de sus misterios. Y ha sido dejado para guiarnos a qué? A toda verdad. Por lo tanto, no vamos a conocer la verdad como se debe si la luz del Espíritu no nos da entendimiento. Y eso es un gran beneficio que tú y yo tenemos si lo tenemos
queda ahí tan solo, hermano. Este espíritu nos hace comprender lo que antes no entendíamos. Voy a ponerlo de esta manera. El espíritu nos desestupidifica. El Espíritu Santo nos desestupidifica. O sea, arranca de nosotros el espíritu de estupor o estupidez, causado por el pecado, la oscuridad y la ignorancia, y trae a colación a nuestra mente la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. Nuestros ojos son abiertos. Pero también el Espíritu produce calor en el corazón, porque el fuego de Dios produce calor en el corazón. O sea, cuando Él viene a nuestra vida, inflama cosas en nuestra vida. Y comenzamos a amar lo que antes no amábamos. ¿A quién no amábamos antes? Ni a Dios, ni a su Cristo. Y el Espíritu de Dios ha venido a darnos testimonio del Padre y del Hijo. Y nos inunda de aquel gran amor de Dios, para que le reciproquemos con su gran amor. Él inflama en el corazón de fuego y de deseo por Jesús. El deseado de las naciones es el deseado para ti. Si eso es así, eso lo logró el fuego del Espíritu, que está obrando en el altar de Dios. ¿Y quién es el altar de Dios? Tú, amigo mío, amiga mía, gracias. Tú eres el altar de Dios. Y como hemos cantado en un cántico de esos movidos, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, porque el gozo del Señor en mi corazón. Ve que el fuego tiene que ver con la comunión, como lo decía en el Antiguo Testamento y como también lo registra en el Nuevo Testamento. Pero también hay un tercer beneficio con este fuego. Este fuego fortalece nuestra voluntad. La voluntad del hombre, a causa del pecado, está esclavizada. Pero el Hijo de Dios, siendo sustituto y habiéndonos perdonado, nos ha libertado. Pero no tan solo nos libertó para dejarnos como así, como si nada, sino que nos fortalece. Dice la Biblia que al darnos de su espíritu y llenarnos de su fuego nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio, que es control. No para hacer lo que queramos, no para vivir en el pecado, sino para amar la verdad y la santidad. Para movernos en rectitud de vida. El Espíritu de Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero vemos allí entonces esta realidad, que somos entonces hechos capaces para afrontar lo que antes no podíamos afrontar. Tal vez hoy tú te sientes que no puedes afrontar ciertas circunstancias en tu vida. Pero Dios ha enviado al Hijo a tu vida por su Espíritu. Ha encendido un fuego y una llama también para fortalecer tu voluntad. Y para que, fortaleciéndote en el Señor, en el poder de su cuerpo, permanezca
constante, creciendo en la obra del Señor algunas veces. ¿Cuántas veces? Siempre. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre. Lo que nos lleva al tercer punto en esta mañana. Ya que tenemos la responsabilidad de no apagar el fuego, o de no apagar el espíritu, como dice la Escritura, ¿cómo mantenemos el fuego? Esa es la tercera pregunta. ¿Cómo se mantiene el fuego? Si usted nota que aunque el fuego del altar era de origen divino, debía de ser continuado por medios humanos. No entiendo, hermano. No estoy hablando ahora del Espíritu Santo que debe ser continuado por esfuerzo humano. Ahora estoy hablando de nuestra labor de sacerdotes. Como sacerdotes del Señor tenemos una responsabilidad. Los sacerdotes de la antigüedad tenían una responsabilidad física. Los creyentes en este tiempo tenemos unas responsabilidades espirituales. Y vamos a ver esto de las Escrituras. El sacerdote primeramente se levantaba, en el texto que leímos al principio, debía de quitar las cenizas. Si usted mira el texto, dice que cada mañana tenían que quitar las cenizas. Es decir, el resto de la leña quemada el día anterior. Del mismo modo, cada mañana, tú y yo debemos quitar de nuestras mentes y corazones las cenizas de aquellas cosas que no convienen. ¿Saben? Así como ellos tenían que tomar las cenizas. Porque ¿qué pasa si tú dejas las cenizas donde están allá? ¿Qué sucede? Se apaga el fuego. ¿Lo vieron? Y ellos tenían que todas las mañanas quitarlas, remover la ceniza, poner leña nueva junto a la que todavía no se había consumido para que el fuego continuara. Y el sacerdote tenía que quitar las cenizas. Y tú y yo en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Hay cosas en nuestra mente que se pueden considerar como cenizas. Por ejemplo, la Biblia nos manda a desechar los odios, a desechar las envidias. Desecha todo odio, envidia, maledicencia. En otras palabras, las cenizas en la vida son las obras de la carne. Usted y yo, aún hoy, podemos llevar a cabo obras de la carne. ¿Qué obras de la carne todavía están en nosotros que deben ser desechados como la ceniza porque apagan el fuego? ¿No se ha dado cuenta que las obras de la carne rompen con la conexión y con la meditación y disminuyen nuestra intensidad para recibir de Dios? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cuántos después del pecado pueden orar fácilmente? Después de haber pecado, ¿cuántos pueden leer las Escrituras con facilidad y gozarse de la profundidad de la palabra por el Espíritu? ¿Todo por qué? A raíz de la obra de la carne. Entonces, ¿qué uno hace cuando la obra de la carne ha hecho caer a uno? Sin pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Pues entonces nos presentamos delante de Dios por medio de Jesucristo porque Él es Jesucristo. No para hacer un sacrificio porque Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Pero nos presentamos de Él confesando de nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Pero entonces luego de eso continuamos con nuestra vida de alabanza y de agradecimiento y de comunión con Dios. Amados, así que desecha los odios, las envidias, la maledicencia, las murmuraciones, las hechicerías, todas aquellas cosas. Porque si lo dejáramos ser, estas cenizas apagarían el fuego.
fuego nunca se apaga, el espíritu nunca se da. ¿Cuántos han vivido vida cristiana navarra? Esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida de devoción, de vida de gozo, de poder disfrutar de la plenitud, de poder disfrutar el caminar diario con Cristo. El pecado apaga ese fuego de piedad y de devoción profunda por Dios en tu corazón. Por eso las cenizas tienen que ser desechadas. Así que piensa en esta mañana cuáles son las obras de la carne que más trabajan en ti para desecharlas. Y aquellas que trabajan menos, ¿sabes lo que vas a hacer? Desecharlas también. Porque nosotros fuimos llamados no para vivir en las obras de la carne, sino para vivir en el fruto del Espíritu y andar como hijos de Dios. Ese es nuestro llamado. Frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Por esto, el Señor enseñó lo siguiente, y voy a Mateo 5, 23, 24. Y van a ver la enseñanza de Cristo. ¿De qué se trata la ofrenda? Cuando dice la Escritura, presentar la ofrenda del altar, estaba hablando de dinero, estaba hablando del sacrificio. De la mañana, el sacrificio de paz o del holocausto, y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas, porque si era del dinero, el dinero había un alfolí y eso era otra cosa. Pero ahí está diciendo, si traes tu ofrenda al altar, ¿ves de qué estamos hablando? La gente, como no entiende lo que está diciendo, no hermano, porque hay que traer tu ofrenda al altar, pensando en dinero. Y dice ahí en la Escritura, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Estoy en enemistad con mi hermano, tengo alguna especie de rencor o contienda con él. Eso son cenizas. Cenizas que apagan ¿qué? El fuego. Y yo voy a presentar la ofrenda en el altar llena de cenizas. ¿De qué se trataba la ofrenda del creyente? De gratitud, de alabanza, de comunión y de gozo. Pero le estoy llevando algo a Dios que representa el gozo y la comunión con Dios, pero no tengo comunión con mi hermano. ¿Me entiendes? Si quiero tener comunión con él, tengo que estar en comunión con mi hermano. Por lo tanto, esa ofrenda no significa nada hasta que las cenizas sean quitadas del medio y me haya reconciliado con mi hermano para presentar la ofrenda de comunión, de gozo y de plenitud con Dios. ¿Lo captaron? Por eso es que esta ofrenda de Cristo, cuando habla de esto, se refiere a la adoración y a la gratitud que debe ser nueva cada mañana. El texto está refiriéndose a esa práctica. Para decirnos que durante el día debemos vivir en comunión, santidad, gozo, agradecimiento y alabanza. Esa es la primera parte para trabajar con la leña que no se pague. Remover la ceniza. Así que es lo segundo que dice el texto de Levítico que leímos. Quitamos la ceniza y añadimos más leña. ¿Ven? Acuérdense que ustedes y yo somos sacerdotes de sacrificios vivos. Y ahora, ¿cómo añadimos? ¿Cómo se mantiene el fuego? Añadiéndole combustible.
viene de la palabra. Porque la palabra de Dios es fuego que consume. La palabra de Dios es transformadora y cambia. La palabra de Dios es como un horno que derrite aquello que no es. La palabra de Dios enciende el alma para Cristo. Y debemos entonces meditar en esta palabra y dar gracias. No, que son alabanzas y acciones de gracias. ¿Cómo le añadimos leña al fuego en nuestra vida? Con la palabra de Dios. Lo que nos lleva a la tercera manera de añadir leña, según las Escrituras, poner o practicar alabanzas a Dios y buenas obras. Las alabanzas a Dios y las buenas obras son leña para el fuego en el corazón. Cuando alabamos a Dios, Él se deja sentir en nuestra vida. Él habita en la alabanza de su pueblo. Y cuando andamos en buenas obras, Él se deja sentir en nuestra vida. Porque toda verdadera obra buena es por medio de Jesucristo. Significa que Él está presente, obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él, como lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 13. Pero vaya conmigo al capítulo 13 de Hebreos para leer dos versículos, el 15 y el 16, y veámoslo más claramente. Hebreos, capítulo 13, versículos 15 y 16. Lo que mencioné de Hebreos anteriormente está en el 13, los versículos 20 al 21. Pero lo que voy a leer ahora, Hebreos, acuérdense, capítulo 13, versículos del 15 al 16 dice: así que ofrezcamos cuanto a Dios, siempre a Dios, por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Sacrificio de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo alimentamos también el fuego en el corazón? Ofreciendo sacrificios para que el fuego se mantenga encendido. ¿Qué sacrificio? El que representa alabanza. Porque ya no estamos prendiendo animales por ahí. Pero ¿qué más? La obra práctica. Mira el siguiente versículo. Dice el texto: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Acuérdense, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tu cuerpo debe ser usado para alabar a Dios con frutos de labios, pero también tú has sido creado por Dios en Cristo Jesús, eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano que anduviese en ella. Y dice el texto ahí claramente: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermano, por eso que más de ahora, yo no estoy hablando de la salvación. Yo no estoy diciendo que haciendo estas cosas tú eres salvo. Yo estoy diciendo que haciendo estas cosas se nota que tú has sido salvo, que tú eres parte del sacerdocio, del pueblo y de la nación santa que vive sacrificando a Dios alabanza, frutos de labios que le confiesan en donde quiera que van, de día en día, no tan solo días a la semana, sino todos los días. Pero también vas haciendo el bien y ayudando al prójimo. ¿Por qué? Porque esto es agradable delante de Dios. La gente inventaba. Me la saqué de la manga. De ninguna manera.
donde está escrito. Escrito está. Solo por estos medios podemos mantener el fuego de la devoción y de la lealtad al Señor. ¿Quién ha dicho qué medios deben ser usados? ¿Quién determina los medios que deben ser usados? ¿Quién dio la instrucción en el Antiguo Testamento? Dios. Y dio instrucciones específicas de cosas que se debían hacer en el sacrificio, tanto para la ofrenda de paz, como para el holocausto, como para la expiación. ¿Quién determinó lo que sabía usar? La leña y todas esas cosas, hasta el perfume, el fuego, todo. ¿Quién lo dijo cómo debería ser? Dios. ¿Y quién lo dice también en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, el mismísimo Dios, por medio de la palabra, que inspiró a los apóstoles, nos dice exactamente cómo mantener el fuego encendido. Acuérdense que Dios no tan solo predestinó los fines, también Él predestinó los medios. Pero hermano, ¿qué es la predestinación? La predestinación incluye eso, los medios. Por ejemplo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cuál es el fin? Creer en el Hijo. ¿Cuál es el medio? La locura de la predicación. ¿Y cómo irán si no fueren enviados? ¿Estamos viendo? El que predestinó los fines, predestina también los medios para alcanzar los fines. Las cosas deben ser tal y como el Señor lo ha dicho. Se hará de la manera como lo he pensado, como lo he determinado, así será. ¡Aleluya! Estamos en la recta final, no se asusten, hermano. El enemigo de nuestras almas no cesa en sus esfuerzos para que se apague el fuego de nuestra vida. Por lo que tú y yo siempre debemos permanecer vigilantes. Estar pendiente de la ceniza, de añadir leña y de vivir en fe y amor. La Escritura señala este punto cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en qué? En la fe. ¿Y qué es la fe? La fe significa conocimiento, significa confianza, significa obediencia. En la Biblia la fe tiene 9 significados diferentes. Y ahí está implicado todos ellos. El creyente que ha creído en Jesús se nota que ha creído en Jesús porque obedece a Jesús. El que dice que es de verdad, como el que anduvo. El que le ama, la palabra, guarda. La oveja que le escucha, le sigue. ¿Le sigue todo el mundo? No. Sus ovejas oyen su voz. Y le siguen. Y él les da vida eterna. Y no perecerá jamás. Ahora, también quisiera traer a colación este versículo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primera amor. Eso se puede considerar como apagar el fuego. Hazte esa pregunta. ¿Qué cenizas o cosas en tu vida, obstáculos, han trabajado en ti de tal manera que, como dijo el Señor a la iglesia, has dejado tu primera amor? ¿Qué cenizas obstaculizan o apagan
o tratan de apagar el fuego. Voy a poner la palabra para hacer más correcto bíblicamente. Tratan de apagar el fuego. Que finalmente el creyente de fuego, el del creyente verdadero nunca se apagará, pero no significa que no disminuya. ¿Qué cosas hemos olvidado que promovían el mantenimiento del fuego y hemos dejado de practicarlas? Medita en tu vida. Es cierto que para verdaderos cristianos este fuego no podrá ser extinguido de modo absoluto, pero tenemos que tener cuidado, porque podemos llegar al punto en que seamos pábilo que humea. Y el pábilo que humea no es lo que Dios quiere para ti. Él quiere que en tu corazón el fuego esté encendido. Es cierto que Él no soplará sobre el pábilo que humea, buscará la manera de avivarlo. Pero también creyente tú eres responsable delante de Dios de usar las herramientas dadas y ordenadas por Dios para vivir en vida de devoción y piedad delante de Él. Así que retira las cenizas y añade la leña. Ahora, ¿por qué no puede ser extinguido absolutamente el fuego en el verdadero creyente? Porque Él tiene un sello. Él tiene una marca. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Si usted no termina completamente apagado, no se lo tiene. Eso se llama gracia. De hecho, y si usted tiene el fuego encendido porque está viviendo piadosamente para con Dios, tampoco se gloríe en Él. Eso significa que el Espíritu está obrando en usted querer y hacer. En el libro El Progreso del Peregrino, ¿cuándo lo han leído? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Anuncio no pagado de poner 4. En el libro El Progreso del Peregrino se nos cuenta de un hombre llamado intérprete que introduce a Cristiano en una habitación donde había un fuego encendido y a pesar de que un individuo estaba arrojando constantemente agua sobre él, nunca lograba apagarlo completamente. Sorprendido Cristiano preguntó ¿qué significaba aquello? ¿Y cómo era posible que el fuego no se apagara? El intérprete le condujo luego a la habitación contigua, donde vio a otra persona que no paraba de arrojar aceite en el fuego encendido por medio de una abertura detrás de la pared. Un pequeño hueco y él continuamente echando aceite y el fuego no se apaga. ¿Quién es esa persona? Jesucristo, que continuamente intercede por nosotros delante del Padre. Él vive siempre para interceder por ellos. ¿Quién es ese aceite? La obra del Espíritu en la vida. Ahora, significa que porque Él está haciendo, nosotros vamos a ser un pueblo imponente. Usaremos la gracia para el libertinaje y para vivir como nos da la gana. En ninguna manera. Gracias.
Gracias a Dios por Cristo, que vive siempre para interceder por nosotros y mantiene el fuego de su amor mediante su Espíritu Santo habita en nosotros. Gracias porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día final. Hijos de Dios. Conclusión. Hermanos y hermanas de la fe en Jesucristo. Tener este conocimiento de lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros no debe ser una excusa para vivir de manera negligente e indolente. Hay un texto en la Biblia que habla de otra cosa, de un juicio que Él va a dar sobre el pueblo, pero que también puede ser aplicado a nosotros. La Biblia dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Eso está bien. Quien dijo eso en ese texto fue el Señor de los ejércitos. Las cosas de Dios Santo son serias. Él mira tu vida con seriedad y espera que tú tomes sus negocios y sus asuntos con seriedad. Porque en el que se acercare a mí me santificó, dice el Señor. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos esforzarnos por el Dios soberano y debemos ser responsables. Dios es soberano y tú y yo somos responsables. Dios en su soberanía salva y el creyente en su responsabilidad vive agradecido, en devoción, obediencia por aquel que lo rescató. Ambas cosas son parte de su plan. Así que esfuérzate, como si dependiera de ti, aunque sabes que absolutamente todo es por Él, en Él y para Él. Vayan al último texto y concluimos. Deuteronomio 4:9, donde se exhorta a Israel vamos a ver cómo ese pasaje también es de beneficio para el Israel de Dios. Todos los que en todo lugar confiesan el nombre de Jesucristo, sean estos judíos o griegos. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 4. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que así sea, para ti y para mí, hasta el día en que despertemos a su semejanza y vivamos plenamente ya sin pecado en su presencia. Y al que merece la alabanza y la gloria y la honra y el honor, a Él y solo a Él, se incline tu alma y también la mía. Por Jesús. Amén. Luego de orar, cantaremos días de iglesia. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias te doy gracias, Jesús, porque nos permites estar aquí.
Presento a cada uno de los santos que se ha dado cita. Te ruego que bendiga sus almas y bendiga también la mía, de manera que seamos gente, sacerdotes que cumplan bien con la labor que tú nos has mandado. En tu palabra, revelada en el Antiguo Testamento por medios simbólicos y enseñada claramente a través del Nuevo Testamento, a raíz de la revelación de Jesucristo, que tú diste a sus apóstoles por medio del Espíritu. Sella tus palabras en nuestra alma y que nuestra alma te bendiga y te alabe cada día en todo lugar donde tú eres Señor, y tuya es el mundo en su plenitud. Tuyo es, Señor. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a vivir cerca de la llama. Enséñanos a encender y a arder apasionados por tu Hijo y por tu gloria. Oh Dios, guárdanos de nosotros mismos. Enséñanos a identificar las cenizas de nuestra vida y todas aquellas cosas que te ofenden y apagan el espíritu en nuestra vida. Estas cosas te pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Cante conmigo día de día. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Santo es Él. No hay otro como Él. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a Jesús. Días son esos días de la palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, alguna carencia y dolor, aunque hoy por el desierto clampa el camino al Señor, he aquí en su familia brillando por el sol, el cielo lo verá, gritará hoy el año del Señor, que Sion llegó la salvación. Dios, gracias al Señor. Días que se pierdan bien llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también que David, tu siervo, tu pueblo te alaba por fiel. Son días de grande cosecha, los campos calizos están. Son por los obreros de tu viña, declaramos sobre tu verdad. Ven aquí, Yeshua viene ya, brillando por el sol, el cielo verás, declara hoy el año del Señor, en Sion llegó la salvación. Ven aquí, Yeshua viene ya, brillando por el sol, el cielo verás, declara hoy el año del Señor, en Sion llegó la salvación. Ven aquí, Yeshua viene ya, brillando por el sol, el cielo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Y quién es? ¿Y quién da?
La Escritura dice, de cierto os digo, que no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Salúdense en el amor de Jesucristo. La semana que viene es el último día para las ofrendas que serán enviadas para lo del terremoto allí, Dios mediante, en Turquía. Amén. Que la gracia del Señor